Nuestro itinerario cuaresmal ha comenzado. Un signo humilde y sencillo, pero significativo, la ceniza, ha sido puesta sobre nuestra cabeza para recordarnos que somos polvo y al polvo volveremos. Así como la necesidad de conversión, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Génesis hoy nos muestra nuestra humilde condición humana, frágil y quebradiza. El ser humano es formado con el polvo de la tierra, elemento frágil, sin consistencia. Fragilidad que se constata en el primer pecado simbolizado al comer del fruto del árbol prohibido, ser como Dios. Y así todos hemos pecado. Jesús al encarnarse se hace hombre y enfrenta las tentaciones que rememoran nuestra historia de salvación marcada por el pecado. Jesús logra lo que los israelitas no pudieron hacer, ni Adán ni Eva ni toda la humanidad, resistir las tentaciones del enemigo. Nuestro recorrido de 40 días nos llevará hasta la Pascua del Señor, en la cual, apoyados en la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, diremos junto con la comunidad, no a Satanás y sí a Dios. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Domingo de las Tentaciones. Así conocemos el primer domingo de la Cuaresma. Esta faceta de Jesús es poco habitual, pero es el rostro verdadero y humano de Jesús. Una vez que ha sido bautizado en el Jordán, donde, contemplando el cielo abierto, ha escuchado la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Su Padre, después de hacer esta bella declaración de amor por él, es conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde le responderá con una triple declaración de fidelidad. Jesús es consciente de lo que significa el desierto, lugar de la soledad, del hambre, donde hay una sensación de pérdida, contrapuesto al mundo extraordinario que Dios deseaba en el jardín de la felicidad y del gozo, el Edén, como lugar de encuentro y de diálogo con el hombre. En las tres tentaciones, Satanás trata de inducir a Jesús para vivir según una lógica de vida distinta y no la del Padre, sometiéndose a las expectativas que provienen de los intereses y de los impulsos humanos, con ilusionismos mágicos, realizando su obra
a partir de la acumulación del poder y de los bienes. Jesús responderá con prontitud y con firmeza como hijo obediente a su Padre querido para realizar el plan de salvación que pasa por el sufrimiento y la entrega hasta la muerte, hasta que logra la victoria sobre el tentador. Apártate de mí, Satanás. Algunas características del texto. Hay 3 tentaciones. La iniciativa proviene siempre del diablo. Jesús las rebate una por una. Las tentaciones se van dando en 3 lugares: el desierto, el templo y la montaña. El encuentro irá subiendo de tono en un crescendo a lo largo de este recorrido geográfico. La primera tentación es a ras de suelo. Se trata de comer. En la segunda tentación se llega al pináculo del templo. Se trata de verificar si funciona o no la promesa de la palabra de Dios. La tercera tentación es aún más alta, en la cima de una montaña. Allí paradójicamente el diablo le pide a Jesús que se abaje en sentido de adoración ante él. La citación de la Sagrada Escritura le va dando ritmo a los diálogos. La Escritura es citada 4 veces por Jesús y 1 vez por el diablo. Las primeras tentaciones parten de la misma frase: si tú eres el Hijo de Dios. En la tercera es Satanás quien le ofrece la posibilidad de que él mismo sea su Dios. El relato reposa sobre la doble declaración de victoria que encontramos al final. La primera es el imperativo: apártate, vete, Satanás. Luego la verificación de ello en la comunión con personajes celestiales. Vamos a empezar pues con el escenario, el desierto. El desierto es un lugar geográfico, pero sobre todo un espacio cargado de significado. Nos lleva al caminar del pueblo de Israel por el desierto, donde el pueblo fue tentado. Veamos ahora los personajes. En primer lugar, Jesús, en su condición de Hijo de Dios, poniendo a prueba su obediencia de hijo, como fue probado también el pueblo de Israel en el desierto. Luego aparece el diablo, que en griego significa separar, dividir, llamado también tentador por su rol de seductor. Busca apartar a Jesús de su comunión con Dios. Ataca a quienes viven en comunión con Dios y a quien Dios ha elegido, manifestando su poder del mal. Luego el tiempo, 40 días y 40 noches en el desierto. Se trata de días completos. La cuarentena designa la generación israelita del desierto. Luego la circunstancia. Jesús ayuna reviviendo la experiencia de Moisés en el desierto. Así se preparó Moisés para recibir y proclamar la ley de Dios. El ayuno se conecta con la oración. Las noches mencionadas, 40 noches, refieren las vigilias. Será en su ayuno que Jesús vela y ora. Esto pedirá que sus discípulos hagan para vencer las tentaciones del enemigo. Este ayuno prolongado lo lleva finalmente a sentir hambre. Su debilidad corporal será ocasión para que el enemigo intervenga presentándoles las tentaciones. La primera tentación, el pan. Cuando el hambre aprieta, entra en ataque el tentador. El diablo lo llama Hijo de Dios, pero con el condicionante: si eres el Hijo de Dios. El diablo le pide que utilice
poder de tan alta dignidad y de su comunión con Dios para rebelarse contra su Padre y separarse de Él. Jesús responde rechazando la propuesta del diablo con firmes argumentos. No solo se debe buscar el beneficio propio, sino la realización de la voluntad de Dios. Acude a la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así deja en claro que más importante que el pan debe ser la palabra de Dios y llevarla a la práctica en obediencia. Cuán importante es acudir a la palabra y vivir de ella. Segunda tentación: el espectáculo en el templo. La tentación. Ahora el enemigo acerca a Jesús y lo lleva consigo. Prácticamente lo invita. El nuevo lugar de la tentación es la ciudad santa de Jerusalén y en el templo. Lo pone en el pináculo del templo, el punto más alto, hacia el torrente Cedrón, donde cae un abismo vertiginoso. El diablo toma la iniciativa citando el Salmo 91. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. El tentador le recuerda su calidad de hijo de Dios. Goza de su situación de privilegio. La protección de Dios le acompaña de manera extraordinaria. Entonces le ordena: échate para abajo. Arrojarse sin el auxilio extraordinario de Dios pronostica una muerte segura. Para ello se requiere de audacia. En esta expectativa veríamos a Jesús en un vuelo espectacular y colosales ángeles viniendo en su auxilio. La respuesta es que Jesús entra al ataque en una discusión áspera y aguerrida. El juego satánico que intenta teologizar citando el libro de los Salmos de manera distorsionada encontrará una respuesta tajante tomada del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Pone de manifiesto la diferencia entre la letra y el sentido que está en el núcleo de esta tentación. Dios es bondadoso y nos asegura su protección, pero no se puede interpretar de modo literal y poner a prueba su misericordia y auxilio mediante actos suicidas. Reduciríamos a Dios a un simple objeto de mercado al que se le utiliza según el antojo de cada uno. Sería someter a Dios a nuestra voluntad, domesticándolo a nuestro antojo. La lógica satánica puesta a Jesús pretende que Dios no sea Dios, anulando su señorío supremo, rebajándolo a un ídolo manipulable. A lo largo de su ministerio, Jesús escuchará propuestas similares a las del diablo, y quizá hemos escuchado cosas parecidas con cristianos que pretenden hacer lo mismo. Jesús nos muestra que siempre debe estar sometido el ser humano al querer de Dios. Y esto es lo que debe ser el aprendizaje del discípulo. La tercera tentación: el fastuoso poder del mundo. Esta es la más intensa de las tentaciones. Ahora pretende cuestionar la divinidad de Dios a quien Jesús llama su Padre. Pero el diablo se propone a sí mismo como tal. La tentación. De nuevo el diablo lleva consigo a Jesús. Llegan a un altísimo monte. La intención es ofrecerle a Jesús una vista panorámica del planeta, mostrándole los reinos del mundo y su gloria. La gloria, indicativo de la apariencia, el esplendor engañoso, la inestabilidad propia de su dominio. Le ofrece la posibilidad de tener todo ese poder, consiguiendo dinero y dominio. Hay un costo y un precio, es la adoración
del demonio. Te daré todo esto si te postras y me adoras. La tentación es clara. Significa ser esclavizados por un mundo que le da la espalda a Dios, situándonos en el juego sucio de las alianzas políticas y económicas que generan sometimiento, opresión, donde unos someten a otros y subyugan, donde acontece el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, donde se concentra todo en manos de unos pocos y marginan a los demás. Esto es diabólico. Jesús responde poniendo todo el énfasis de parte de Dios. El tentador no conseguirá apartarlo de su Padre y de su proyecto, de un pueblo donde todos somos hermanos de igual condición. Fundamentado en Deuteronomio dice: temerás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, haciendo una referencia clara al Shema Israel. El aparente dominio universal del diablo es engañoso, como lo es él mismo, el padre de la mentira. Así se confirma el poderío de Dios. Mira a Yahvé tu Dios, le pertenece el cielo, la tierra y cuanto hay en ella. Jesús declara su total sometimiento a su Padre. Aparta y ahuyenta a aquel que no puede ocupar el lugar de Dios. Apártate de mí, Satanás. El diablo se va, pero no hay que pensar que ha sido definitivamente vencido. Se retira por efecto de la orden que le da Jesús, pero él volverá al ataque. La imagen final de los ángeles que se acercan y sirven a Jesús describe la fuerte relación que éste tiene con Dios. Al comenzar el camino cuaresmal, queridos amigos, tratemos de captar mejor cuál es el desafío ante el cual estamos y cuáles son los medios que nos ayudarán a salir victoriosos con la victoria de Cristo en la Pascua, nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Si te gustó nuestra reflexión, te pido que le des me gusta y comparte esta meditación de la palabra a tus contactos y amigos. Sé que a todos nos vendrá muy bien en este tiempo cuaresmal darnos un momento de meditación en las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Date ese tiempo. Compártenos tu comentario para nutrir nuestra reflexión hoy y dinos de qué parte nos haces favor de seguirnos. Hasta la próxima, que Dios nos siga bendiciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Día del Señor y que tengamos todos una hermosa convivencia familiar y un feliz domingo. Sean felices.